Bien, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre del doctor Antonio Ciudad, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, reciban ustedes un cordial saludo de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. El día de hoy vamos a llevar a cabo la tercera sesión extraordinaria del curso online Uso de anticonceptivos modernos en condiciones especiales. Se va a desarrollar el día de hoy el simposio Preguntas claves en anticoncepción para mujeres jóvenes, cómo aconsejar adecuadamente sobre métodos de corto y largo plazo. Hay que recordar que en el mundo hay una gran demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos y va a ser muy importante lo que el día de hoy se discutirá en este simposio. Para dar inicio ya al mismo, quisiera yo en primer lugar presentar a quien va a moderar este simposio. Ella es la doctora Nélida Pinto Arteaga. La doctora Pinto Arteaga es especialista en ginecobstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en gerencia de servicios de salud, también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es especialista en salud del adolescente por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La doctora Pinto es presidenta de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y de la Adolescencia del Perú, SOGIA Perú, es médica asistente del Servicio de Adolescencia del Instituto Nacional Materno Perinatal, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud. Entonces, dejo con ustedes para moderar el presente simposio en preguntas claves en anticoncepción para mujeres jóvenes a la doctora Nélida Pinto. Bienvenida y adelante, doctora Pinto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Entonces vamos a presentar a la doctora Miriam Contreras Soto, que va a ser la ponente de este simposio interesantísimo, como decía el doctor Enrique, sobre preguntas claves en la anticoncepción para mujeres jóvenes. La doctora Miriam Contreras Soto es ginecóloga obstetra de staff de la Clínica Delgado, AUNA. Tiene un posgrado en ginecología estética y funcional y cirugía genital cosmética de la mujer, realizado en España por la Universidad de Barcelona. Además es miembro de Sociedades Médicas del Perú, Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, la Sociedad Peruana de Fertilidad y la Asociación Peruana de Endometriosis. También es miembro de sociedades internacionales, como la Asociación Americana de Ginecología Laparoscópica, la Sociedad Americana de Medicina y Cirugía Láser, la Sociedad Latinoamericana de Ginecología Estética y Funcional, la Sociedad Española de Ginecología Estética y Funcional y la Sociedad Mundial de Ginecología Cosmética. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Miriam en este interesantísimo tema. Y queda con ustedes la doctora Miriam Contreras Soto. Adelante, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches. Agradecida por la invitación para el día de hoy y tocar un tema tan importante como es la consejería en planificación familiar, pero en un grupo etario muy complicado quizás en el modo de poder llegar a ellas de una manera muy fiel, con información actualizada y sobre todo con la paciencia que se debe tener en este grupo de población que es muchas veces no tiene orientación directa por un médico o con un personal de salud entrenado en planificación familiar, sino se guía principalmente por los accesos a la internet y donde desvirtúa su consejería y cuando realmente debería hacerlo con el personal de salud entrenado. Entonces vamos a tocar el tema importantísimo, como les voy a decir, y después discutiremos sobre de cómo llegar a este grupo etario tan difícil para poder tener una información adecuada. Entonces el tema a tocar el día de hoy, en esta noche, es preguntas claves en anticoncepción para mujeres jóvenes. ¿Cómo debemos aconsejar nosotros los entrenados en salud femenina sobre métodos de corto y largo plazo? Tengo que declarar que tengo conflicto de interés con el laboratorio Bayer. Y yo quería iniciar esta charla haciéndonos una pregunta a todos nosotros que estamos dedicados en salud femenina.
¿Conversamos realmente de manera sencilla sobre anticoncepción con nuestras pacientes? Esto se da en la consulta ginecológica de día a día. Nos damos el tiempo necesario para poder orientar a esta población joven sobre todas las alternativas de anticoncepción que existe actualmente. No sesgamos la información dirigiéndonos quizás a estas pacientes jóvenes para ver qué es lo que más le conviene y no las escuchamos realmente porque no nos tomamos el tiempo adecuado. Es por ello que 85 millones de mujeres enfrentan un embarazo no planeado anualmente en el mundo. Y esta cifra es alarmante porque se suma a ello un 60% de mujeres que consideran que la información es insuficiente durante la consulta de consejería anticonceptiva. Y a ello se suma que no se brinda todas las opciones modernas que existen y limitan así su elección. Esto realmente es preocupante porque se ve de día a día en diferentes niveles de estatus social, ya sea en los hospitales, en las clínicas, que no existe una educación en salud reproductiva, en salud de consejería, en planificación, y que tampoco se imparte en las escuelas de manera adecuada para que sí de esta manera las usuarias en esta etapa, las mujeres jóvenes, consulten con el especialista. Entonces vamos a tocar los temas primero como opciones anticonceptivas, después hablaremos de asesoría anticonceptiva y asesoría en métodos de corto y largo plazo. Entre las opciones anticonceptivas tenemos que brindar a la paciente todas las herramientas, todo el abanico de anticoncepción que existe, tomando en cuenta cómo estas van a cuidar, por cuánto tiempo les van a permitir tener una protección para no tener un embarazo no deseado. Estos van a ser de larga duración, de corta duración y los anticonceptivos tradicionales. Pero lo vamos a medir no solamente por el tiempo por el cual te vas a cuidar, sino también por la eficacia que tiene cada uno de estos, de menos a más. Siempre se le tienen que informar que la anticoncepción tradicional es la menos efectiva, tiene un porcentaje de protección de 72-82%, tanto así que de 18 más mujeres de cada 100 mujeres van a lograr un embarazo en el año. A diferencia de las que se presentan, las que tienen un grado de protección de corta duración, y va a depender del tiempo del cual la usuaria lo va a usar, tendrán un grado de efectividad de un 91 a 94%, teniendo como consecuencia de 6 a 9 embarazos de cada 100 mujeres. Ahí me quedo un poquito en stop, porque ahí vamos a notar que son los que realmente se manejan con mayor frecuencia en la consulta y por las usuarias, que son las píldoras anticonceptivas, que quizás son los parches, el anillo vaginal y las inyecciones. Esto va a depender de qué más información le brindemos a las pacientes. Generalmente es lo más cómodo, ¿no? Hablamos de píldoras, hablamos de parches, anillo vaginal, de inyecciones, pero no hablamos con un poquito más de detalle de los métodos anticonceptivos que la protegen por más tiempo, por años, como lo de la radiación, donde son altamente efectivos, un 99%, y son los más eficaces, porque se realizará menos de un embarazo por cada 100 mujeres en un año. Ahí me detengo y hablo sobre los sistemas intrauterinos, aquellos que te protegen por 3 años y por 5 años. Los implantes subdérmicos también están dentro de estos métodos anticonceptivos de larga duración, los dispositivos intrauterinos y hasta la esterilización. Y en estas diferencias de las opciones anticonceptivas, hablando de las más frecuentes, las que más manejan las pacientes, del grupo joven del cual estamos hablando, que son las de corta duración, comparando con los que tienen mayor efectividad, que son los de larga duración, y que también deberían estar incluidos dentro de la consejería y explicándoles también todos sus beneficios.
Entonces, hablamos de los métodos de corta duración. Tenemos la píldora, el parche, el anillo, el inyectable, como les mencioné en el anterior slide. Y en los de larga duración, los dispositivos intrauterinos, los sistemas intrauterinos y el implante. ¿Cuál es la eficacia de comparando uno con otro? Realmente, el más eficaz son los de larga duración, ahí lo vemos en la pantalla. Y la duración, o sea, el modo de uso, que es el más simple, el más cómodo para la paciente, ya porque de repente quizás se quiera proteger por muy corto tiempo, estos van a variar de ser diarios como las píldoras, semanales como los parches, mensuales como el anillo y trimestrales como alguna ampolla de depósito. En cambio, los de larga duración durarán más de 3 años. Y es importante darle esta información, que estarán protegidas por 3 años mínimo, sin ningún riesgo sin un porcentaje remoto de embarazo, pero que no dependerá de su uso, y ellas se plantearán y estarán más seguras de utilizarlo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay más del 50% de olvido del método en los de corta duración, ya sea cualquiera de los que he mencionado anteriormente. En cambio, en los de larga duración no aplica, no va a haber olvido porque no depende de la usuaria. Una vez insertado el dispositivo o el sistema intrauterino o el implante, la paciente se encuentra protegida por el tiempo que dure la duración de la protección del método a elegir. Entonces, porque también tenemos que tomar en cuenta que en los métodos de corta duración habrá mayor olvido y por lo tanto habrá menor continuidad en un plazo de 2 años aproximadamente. O sea, hay bastante, difícilmente hay una paciente que use un método diario o semanal o mensual más de 2 años en forma continua. ¿Por qué? Porque el porcentaje de olvido es más del 50%. En cambio, cuando comparamos con los métodos de larga duración, estos van a ser mucho más fáciles de poder continuar varios años, porque cada uno, el mínimo dura 3 años, entonces habrá mayor fidelidad con el método. Y entonces todo esto lo que se suscita en los métodos de corta duración, los estudios nos dicen que la satisfacción de su uso va a ser baja, o sea, porque van a haber estos inconvenientes de olvido y no de seguimiento. En cambio, con los métodos de larga duración no. Y en cuanto a los componentes de los métodos de corta duración, la mayoría tiene estrógeno, menos la ampolla trimestral y vamos a incluir acá la píldora de emergencia, ¿no? Que es solamente progestágeno. En cambio, los de larga duración todos son libres de estrógeno. Y si hablamos de los métodos efectivos, porque aquí es informar a la paciente que existen métodos de mayor efectividad, que son los de larga duración, vamos a comparar entre ellos 3, el sistema intrauterino, los dispositivos intrauterinos y el implante subdérmico. Todos ellos tienen una protección mayor de 3 años. Y la eficacia se da principalmente en los sistemas intrauterinos y en el implante subdérmico, a diferencia de los dispositivos intrauterinos liberados de hormonas. La concentración a nivel plasmático en los sistemas intrauterinos son bajos en comparando con los implantes subdérmicos. Por lo tanto, quizás comparando en efectos de sangrados o spotting, se va a presentar más en los implantes subdérmicos que en los sistemas intrauterinos. La acción en los sistemas intrauterinos, como también en los dispositivos intrauterinos, son local, a diferencia del implante que es sistémico. Toda esa información se tiene que decir a la paciente, porque quizás como cualquier método anticonceptivo sistémico puede tener efectos no deseados en algunas de las usuarias. No hablemos de efectos de complicaciones, sino efectos no deseados, que es la palabra que se debe tocar a la hora de darle información a la paciente joven. Y los efectos sobre el sangrado y el dolor, definitivamente los que tienen carga hormonal van a disminuir notoriamente, sino que unos tendrán un periodo de adaptación menor
que el otro. Si comparamos el implante subdérmico con el sistema intrauterino, definitivamente habrá esos famosos sangrados intermenstruales, spottings o sangrados un poquito más prolongados, quizás en el implante subdérmico más que en el método, en el sistema intrauterino, de 3 o de 6 años. Y el impacto de la ovulación definitivamente es mínimo y en el implante subdérmico sí se presenta. Y algo que a muchos les preocupa, pues, y lo primero que quizás nos preguntan ellas es: ¿me va a engordar el método anticonceptivo? ¿Subiré de peso? Es una pregunta que quizás pareciera banal, pero les importa mucho este grupo etario, como a todas las mujeres, pero principalmente a las jovencitas. Entonces, aquí vamos a comparar que en los implantes subdérmicos hay imposible de compromiso en más del 10% de las usuarias en cuanto al peso corporal. Y si hablamos de la asesoría anticonceptiva, nosotros como consejeros y todo personal de salud que se dedica a la consejería en planificación familiar, tiene que tener 3 objetivos. Orientar. Tenemos que orientar a cada mujer según su necesidad. Orientar, primero informar de todo lo que existe. Ella tiene el derecho de saber todos los métodos hormonales o no hormonales que existen para poder protegerla de un embarazo no deseado, y orientar de repente quizás en ciertos casos en los cuales ella tenga una particularidad, para poder, después de enseñar todo el bagaje de anticoncepción, ver qué alternativa le convendría según cada caso. Y saber escuchar, porque muchas veces nosotros somos lo que hablamos, después de hablar, después de orientar, después de explicar cuáles son los porcentajes de efectividad, cuánto tiempo duran, cuáles son los efectos no deseados de cada método, escucharlas, ¿no? Y entonces escucharlas y preguntarles, son palabras claves que tenemos que hacer en ellas. ¿Quieres tener hijos o no tener más hijos? Porque tenemos que ser reales, o sea, la población joven, muchas ya tienen embarazos no deseados, y también puede llegar esta consejería no simplemente a la mujer que no tuvo hijos o a la joven que no tuvo hijos, porque ya pudo haber tenido de adolescente un bebé. Tenemos que preguntar: ¿quieres tener hijos o no tener hijos? No dirigir y decir: ¿sabes qué? Tú ahí está, no vas a tener, no deberías tener a 10 años, 5 años. Se le tiene que orientar y no podemos prejuzgar. Y si la respuesta es que sí deseo, ¿en cuánto tiempo quisieras tener un hijo u otro hijo? De acuerdo al tiempo que ella quiera planear el próximo embarazo o quiera tener un bebé, se va a dirigir la consejería quizás a un método de largo plazo, si es que ella no tiene un uso correcto de los otros métodos anticonceptivos de toma diaria, o semanal o mensual. Y después, ¿cómo ha sido tu experiencia con la anticoncepción en el pasado? O sea, porque muchas de ellas ya han optado por métodos anticonceptivos no quizás dirigidos por un personal de salud, sino por la amiga, por lo que leyó en internet, etc. Y tiene una experiencia, y esa experiencia, si es que va a la consulta, porque definitivamente no ha tenido una buena experiencia con el método y quiere cambiar a otro, y es ahí donde va a ir la consejería dirigida. Entonces tenemos que ver sus necesidades. ¿Por cuánto tiempo quiere evitar el embarazo? Tenemos que tomar en cuenta, como siempre, para toda consulta y sobre todo para la anticoncepción, los antecedentes médicos, qué métodos y dosis hormonales vamos a brindarle, y las experiencias previas, como les mencioné anteriormente, el historial, qué tan bien le fue o qué tan mal le fue con el método anterior. Y además de ello, de acuerdo al método anticonceptivo que se le que puede elegir, cuáles son los beneficios adicionales además de la anticoncepción. O sea, mejorar el acné, el aumento de vellosidad, el hirsutismo, el cólico menstrual, el sangrado. Todo ello se le tiene que informar a la paciente, todo enfocado en ella. Entonces, los puntos claves a considerar en la asesoría anticonceptiva: tener una historia clínica,
elegimos un método anticonceptivo de acuerdo a los criterios elegidos de la Organización Mundial de la Salud. Como es una población joven, es en teoría no tan con tanta experiencia en anticoncepción, es más fácil de manejar esta información. Y tenemos que ver sus expectativas, sus preferencias. Ella estudia, ella ha sido mamá joven, cuál es su entorno, cuál es la forma de cómo poder adquirir el método anticonceptivo, ya sea en el Estado, de forma privada. Todo eso se va viendo en sus necesidades. ¿Y cuál es el estilo de vida? Si esta chica se alimenta bien, se nutre bien, está con una nutrición adecuada, se ejercita, hábitos culturales, eso es muy importante, cómo se nutre, si se ejercita o no, si está en sobrepeso. Todo eso tenemos que valorarlo en la anticoncepción. No prejuzgar, sino orientar. Y muchas veces quizás esto se ve en nuestra población, que todavía uno deja de ser tanto machista, ¿no es cierto? Siempre ellas están como que hay un 17% de mujeres que no están usando un método anticonceptivo porque la pareja no lo prefiere así, o sea, ni siquiera hasta el condón, o sea, y prefieren otros métodos como el coitus interruptus y todo ello. ¿Por qué? Porque tienen mitos sobre su sexualidad, sobre si usan algún método anticonceptivo va a bajar el placer, la libido, etcétera. Son mitos que se tienen que romper, sobre todo en esta población joven, porque se trae de generación en generación. Y aquí también es muy importante las condiciones económicas, ¿no? O sea, tenemos que superar la barrera económica y ver costo-beneficio. Si, por ejemplo, la paciente es usuaria de anticoncepción 1 año, 2 años, 3 años, y vemos que si podemos optar por un método anticonceptivo de larga duración, los costos y beneficios no van a ser tan diferentes. Los beneficios quizás son mayores, pero los costos no van a ser diferentes, pero los beneficios serán mayores. Entonces tenemos que sopesar todo ello, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, siempre tenemos que nosotros como ginecólogos romper mitos, no solamente en anticoncepción, sino en diferentes condiciones que la mujer atraviesa durante todo el largo de su ciclo femenino, ¿no? Las barreras, las preocupaciones, resolver dudas, superar las barreras de manera respetuosa, siempre de manera objetiva. Como les vuelvo a repetir, la paciente joven se sienta al frente nuestro y como si fuera pues el profesor con el alumno, ¿no? Entonces no debería sentirse así, o sea, ella debe sentirse libre, no solamente de forma receptiva y recibir la información del médico o del personal de salud que le está brindando la consejería, sino también tiene que ella explicar o informarnos cuáles son sus expectativas, cuáles son sus temores, cuáles son sus barreras, por más mínimas que fueran, para que ella se quede totalmente tranquila después de la consejería, totalmente satisfecha, diría yo. Entonces, enfocando en la asesoría anticonceptiva, nosotros tenemos que estar basada en cada paciente. Cada mujer es totalmente diferente, cada necesidad de cada joven es también diferente. Entonces, tenemos que, después de realizar una completa historia clínica, tenemos que establecer las necesidades y prioridades en la anticoncepción para esa mujer, para esa jovencita que acude a la consulta. Tenemos que indagar cuáles son las expectativas de su anticoncepción, cuánto tiempo quiere cuidarse, cómo es que quiere que para ella es más simple o más sencillo realizar, cuánto también qué tan accesible es el método para ella, y que le dé tranquilidad, o sea, que se le proporcione después de la consejería tranquilidad y que aborde todas las preocupaciones que tiene. Ayudar a la paciente a seleccionar el método. O sea, después de todo, a brindar la consejería y que ella nos comente sus expectativas, la ayudamos, pero no al revés, no de frente ayudar cuando no la hemos escuchado aún. Y después prescribimos anticonceptivos según la necesidad y la expectativa de cada paciente. Entonces ella se va a sentir más cómoda, va a sentirse escuchada y, lógico, va a ser mucho más fiel al método que va a elegir. Entonces, porque sabe que el método es para ella.
Y entonces vamos a hablar sobre los métodos de a corto plazo. Y como les dije, nosotros los ginecólogos tenemos la bendición de poder ver a la mujer desde que empieza a menstruar, ¿no es cierto?, desde la ginecología infanto-juvenil hasta cuando ella está en la etapa de menopausia. Entonces las necesidades se saben que para cada grupo etario son diferentes. Entonces, ¿qué va a buscar la jovencita menor de 20 años? Que la píldora que tenga, que el efecto mínimo hormonal para que tenga una corrección del acné quizás que cuando lo presente. O sea, no necesitamos dar hormonas con alta carga hormonal para corregir el acné. Ahí tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria con el dermatólogo, quizás con el endocrinólogo y nosotros con la consejería. Y después de los 20 o 30 años ella quiere tener un ciclo ordenado, porque cuando ya empiezan a tener vida sexual, lo menos que quieren es tener retrasos, porque se preocupan, ¿no es cierto?, por el embarazo probable. Ellos quieren tener un ciclo. Difícilmente alguien que no quiera menstruar en esa etapa, ¿no? Pero si se les explica que hay ciertos métodos anticonceptivos en los cuales el sangrado hormonal, que no es su menstruación, puede estar ausente, y si le explica a la consejería que podría no presentarse en tanto porcentaje irregular y en tanto porcentaje regular, ella va a estar informada y va a perder el temor de que si no se presentara la menstruación no es porque es una mala usuaria, sino porque es efecto del método anticonceptivo. Entonces, porque hay ciertos métodos anticonceptivos que bajan mucho el sangrado, y ellas pueden tener temores de que no están bien protegidas. Y las señoras, las personas entre 30 y 40 años, pues quieren ciclos más cortos, más ligeros, y las personas que tienen más de 40 años, las mujeres, que tienen más de 40 años, vamos a querer que no afecten a su libido y tampoco en los síntomas perimenopáusicos, con las fluctuaciones hormonales que tenemos. Son diferentes necesidades, hay métodos que le van a ir mejor a las chicas de 20 años que a las de 40, pero igual ellas tienen que elegir, ellas son las que eligen. Y si hablamos de anticoncepción oral con baja dosis hormonal, ya ha demostrado que el componente estrogénico, que es el etinilestradiol, tiene en algunas de las en un porcentaje de las chicas, de las mujeres, presentan dolores de cabeza, tensión mamaria, ciclos irregulares, quizás algunas veces náuseas, de acuerdo a la concentración de la hormona. Y eso no se ve tanto con el validato de estradiol, a diferencia del etinilestradiol. Por eso que hay anticonceptivos que tienen la parte estrogénica con el validato de estradiol y tienen menos efectos no deseados como el spotting, la náusea y la mastodinia, que es lo que se presenta con el etinil. Y si hablamos de la otra parte, que es el progestágeno, tenemos varios progestágenos sintéticos en la lista, como la que estamos viendo. Y si vamos a querer mejorar el acné, usaremos quizás la drosperinona. Si queremos tener un combinado para aquella jovencita que tiene cólicos menstruales intensos y capacitantes, y sospechamos clínicamente de adenomiosis, de endometriosis, y tiene un historial de familiar de menometrorragia, quizás le va a convenir un combinado con Dienoges. O sea, vamos a hacer esta consejería pero ya en base a sus antecedentes, ¿no? Y en los métodos de largo plazo, siempre orientando, informando y escuchando, vamos a explicarle a ellas que esta opción anticonceptiva la va a proteger por lo menos 3 años. Y eso le agrada a la paciente. Se va a sentir más segura, ¿no? Y nuevamente, si desea continuar con el método, se puede retirar y volver a colocar otro, y así se protegerá 3 años, 6 años, 5 años quizás. Eso dependerá de la necesidad de cada una. Y tiene un componente hormonal a dosis muy bajas, liberado de estrógeno, solamente un progestágeno, y con menos efectos no deseados cuando se compara con la combinación.
y son altamente efectivos. Este porcentaje del 99% de alta efectividad es lo que se tiene que recalcar siempre. Y eso es lo que va a la paciente interesar. Entonces las mujeres más jóvenes tienen el derecho de contar con métodos anticonceptivos modernos y seguros. Pero muchas veces es la población con más barreras sociales, económicas y de información, de acceso también para ellas, ¿no? Entonces, no solamente la barrera de la información, sino también sociales y económicas. ¿Qué tan recomendado es el uso de los sistemas intrauterinos en este grupo de usuarias? Mencionamos anteriormente que hay un 85 de millones de mujeres que se enfrentan a embarazos no planeados, y muchas de ellas porque no tienen información o simplemente tienen mitos. Aunque ellas perciben la información anticonceptiva brindada, la información anticonceptiva como limitada porque van dirigidas a ellas y lo sienten así en la consulta. Esto puedes tomar, esto puedes tomar, esto puedes tomar. O sea, no de frente uno va a darle la indicación de lo que podría tomar y no se le presenta toda la consejería de planificación y ella pueda optar. Sí es cierto que en esta población tenemos que ayudarlas porque son jóvenes, ¿no es cierto? Y definitivamente muchas de ellas no han tenido tanta experiencia anticonceptiva. Tienen que estar enteradas de todas las opciones que existen. Y cuando son asesoradas de manera amplia y pueden conocer sus opciones, más del 75% se inclinan por métodos de larga duración, que son los LARCs, ¿no es cierto? Y ahí tenemos al sistema intrauterino liberador del levonorgestrel, en este caso Mirena, que tiene 50 miligramos como dosis, y es uno de los métodos anticonceptivos de larga duración usados en la población nuestra, y la otra es el liberador del levonorgestrel, pero que dura 3 años, que es Yairez. Este dispositivo es pequeño. Si lo comparamos con el dispositivo intrauterino tipo T de cobre, tenemos que explicar las particularidades de este método. Es un método pequeño, flexible, que no va a penetrar en el músculo uterino como podría pasar con los dispositivos intrauterinos. Se adapta a la forma de tu cavidad endouterina, y sobre todo que te protege desde las 8 horas que te has colocado hasta 3 años o 5 años, dependiendo de cuál elijas. Tiene baja concentración plasmática, a diferencia de los implantes subdérmicos, y tiene un grado de protección alto, ¿no? En 5 años. Aquí tenemos los dos sistemas intrauterinos liberadores del levonorgestrel. La dosis varía en uno u otro. ¿Por qué? Porque uno tiene y la dosis, y no solamente la dosis, sino también el tamaño. Y si bien es cierto, Yairez se ideó para aquellos úteros que están más pequeños y quizás en las mujeres que no han tenido ya bebés, ambos se pueden utilizar para ambas condiciones porque cada útero no necesariamente estimulado por el embarazo puede estar modificado. Entonces ambos son liberadores del levonorgestrel, tiene alta protección del 99%, uno por 3 años, uno por 5 años. La diferencia entre el Yairez, que puede ser visualizado ecográficamente por un marcador que tiene como característica propia. Y si comparamos uno con otro, como les vuelvo a repetir, el tamaño varía, el tiempo de protección también, ¿no es cierto? Y quizás el Mirena tiene mayor indicación no solamente anticonceptiva, sino también como tratamiento de hemorragias uterinas anormales, de menorragia, cuando queremos favorecer que el engrosamiento endometrial como hiperplasia no complique con hemorragias uterinas anormales y evitar una cirugía, podemos optar en los sangrados entre los 40 y 50 años
que presentan sangrados uterinos una alternativa, no solamente anticonceptiva, sino también médica para evitar un tratamiento quirúrgico. ¿Y cuáles son los beneficios de este sistema liberador del levonorgestrel? Primero, que tiene alta eficacia, lo han dicho, no solamente este método, sino todos los métodos de larga duración, incluido el implante, alta eficacia anticonceptiva a largo plazo. Y cuando quieres recobrar tu propia función ovulatoria, es algo que tenemos que explicar a la paciente joven, no vas a tener dificultad porque vas a recobrar tu propia función ovulatoria a los 15 días, máximo hasta el mes de haberse retirado, si quieres lograr un embarazo. No va a afectar tu calidad ovularia. Y está libre de estrógeno para aquellas pacientes que tienen efectos no deseados con el uso de estrógenos a mediana o baja dosis. Te ofrece libertad y comodidad, se puede retirar en cualquier momento, en el momento que tú decidas programar un embarazo. Siempre van a ser las menstruaciones ligeras, hay un 20% de ellas que no va a menstruar, un 30% va a menstruar de forma regular, un 50% irregular. Si se les explica eso en la consejería, ellas van a estar tranquilas, y si no menstruan, van a saber que es por efecto del método anticonceptivo, pero protegidas están, que es lo principal. No afecta la lactancia, es muy usada en el posparto también, a partir del mes de haber dado de alta a la paciente. Es un método que para aquella paciente que no desea salir embarazada por lo menos 2-3 años, tomando en cuenta que la condición del posparto es agotador porque están preocupados por la atención del bebé y muchas veces hay olvidos cuando hay métodos de toma diaria. El que más le favorece y no afecta en la lactancia y está mucho más tranquila y segura son los sistemas intrauterinos como Mirena y Beldes. Altamente costo efectivo, como les vuelvo a repetir, ponemos en la balanza cuánto me costará un método de toma diaria, etc., por 3 años a 5 años y cuánto me cuesta un método anticonceptivo de larga duración, y la diferencia son mínimas, pero la protección y la efectividad es alta. Entonces eso va a dirigir a la paciente a querer optar por el método de larga duración. Y la inserción es sencilla para el personal entrenado, procedimiento de nosotros, por ejemplo. Yo sé que no todos tenemos el acceso de tener un ecógrafo al costado, pero es tan sencillo que no necesitas de un ecógrafo para poder colocarlo y después controlarlo. Si tú tienes un ecógrafo al costado, definitivamente puedas hacer un pre antes de y un después, y ponerlo en la historia clínica como una iniciación adecuada, pero de todas maneras es un método tan sencillo que el manipulador, el insertor, es tan fácil de utilizarlo que no habría ninguna dificultad para poder hacerlo en cualquier nivel de atención. Entonces, las mujeres de cualquier edad pueden usar el sistema intrauterino, incluso las más jóvenes. En ellas no está contraindicado, incluso que no tienen que haber tenido un embarazo o un aborto para poder utilizarlos. Pueden utilizarlo con total tranquilidad. Los sistemas intrauterinos son una excelente alternativa anticonceptiva, sobre todo segura y eficaz a largo plazo, que generalmente este tipo de población lo amerita. Los sistemas intrauterinos pueden ser utilizados por mujeres que tienen una condición médica especial. Como les vuelvo a repetir, pueden ser utilizados no solamente como anticoncepción, sino como un beneficio adicional de anticoncepción a aquellas pacientes que tienen endometriosis, adenomiosis, miomatosis uterina, hiperplasia endometrial, ¿no es cierto? Lógico, con una biopsia en la cual es negativa. Entonces podemos utilizarlo como método también de tratamiento. Y es así que en este estudio Choice, en el proyecto Choice, uno de los que más nos informó sobre anticoncepción, donde se ofrecía a las mujeres todas las herramientas anticonceptivas sin decirles cuánto era el costo, simplemente presentarles las características y el grado de efectividad. Las mujeres escogían métodos de largo plazo como los sistemas intrauterinos cuando existía si hay una consejería adecuada. O sea, si le planteas, ellas lo van a elegir independientemente del costo. Se le plantea todo y las jovencitas quieren, primero, estar protegidas, segundo,
no tener los cólicos menstruales si los tenían. Tercero, quizás si no menstruan, mejor para ellas, siempre explicándoles por qué motivo es que no van a sangrar. Entonces ellas se sienten más cómodas con método a largo plazo, es lo que decía. Entonces nosotros, ¿qué podríamos llegar a la conclusión? Que nosotros como médicos tenemos que informar científicamente objetiva y actualizada en relación con cada método, con cada uno de los métodos, los porcentajes de protección, la efectividad, el tiempo de duración, los efectos no deseados, también hay que mencionarlos. La paciente debe estar segura y convencida del método que escogió después de la consejería. La explicación de cada paso del procedimiento será clara, sencilla, pero detallada. Cuando uno inserta un método anticonceptivo de larga duración, tiene que explicarle cómo va a ser el procedimiento, porque no va a depender de ella, no es como la píldora anticonceptiva, la polla, no, es un procedimiento. Explicarle que es un procedimiento en el cual se va a manipular sus genitales, puede sentir una molestia a la hora de la inserción. Todo ello se le tiene que informar de forma detallada, y lo recomendable para seguridad nuestra y la de ella, para que sea mucho más sencillo, es que sea con la menstruación. Casos excepcionales serán sin la menstruación, pero es mejor colocarlos con la menstruación. En algunos casos, como cuando dependiendo de la anatomía uterina, la cual puede ser muy retroverso, muy anteverso flexo, se puede necesitar de colocar una pinza de cuello, una pinza erina, una pinza POSI, para poder traccionar el cuellito uterino y así de esta manera colocar adecuadamente y mucho más sencillo. Entonces se le tiene que explicar a la paciente que se le va a realizar, si desea necesario, ese procedimiento para que no para que esté avisada. Y si es una paciente que tiene mucha sensibilidad, se le recomienda a las jovencitas que media hora antes o 45 minutos tomen un analgésico antes del procedimiento, porque pueden tener después de con un cólico menstrual un poquito más intenso, pero transitorio. Si se le explica todo eso a la paciente, lo va a tomar de buena forma. Eso es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias. Me gustaría después esperar las preguntas de ustedes para poder resolver con el grupo con el cual estamos acompañados el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Miriam, por su excelente ponencia, temas muy claros, especialmente en la parte de los anticonceptivos de larga duración. En los adolescentes es importante este tema de los anticonceptivos de larga duración. Entonces estábamos diciendo que la ponencia de la doctora muy clara, muy precisa sobre los métodos anticonceptivos en la gente joven, especialmente la gran importancia que tiene en esta población los métodos de larga duración. A su experiencia, ¿qué es lo que usted puede comentarnos sobre por qué no los usan? ¿Son los mejores para esta población adolescente? Porque tiene mayor tiempo con ellos, ¿no? Mayor adherencia tendrían que tener. Pero ¿qué es lo que pasa con los adolescentes? ¿O qué es lo que pasa con los profesionales o los trabajadores de salud sobre este tema de los métodos de larga duración? Por ejemplo, hago énfasis en los DIU o los SIU, que tienen muy poco porcentaje de uso, ¿no? En esta población y en la población en total, en realidad, ¿no? Queríamos escuchar su comentario, doctora. Gracias, doctora, por la pregunta. Tengo que aclarar que mi población es privada y entonces mi información va a ser sesgada por la condición de paciente que suelo tener día a día. Como ustedes saben, yo soy médico ginecólogo de la Clínica Delgado y también tengo una consulta privada, y yo podría decir que en la consejería en anticoncepción, en mis pacientes jóvenes, el dispositivo, los sistemas intrauterinos no son tan infrecuentes de usarlos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya vienen la mayoría con métodos anticonceptivos de corta duración. Estamos hablando principalmente de píldoras anticonceptivas combinadas, ¿no? En las cuales ellas siempre presentan un sangrado por declaración hormonal mensual. Cuando yo le brindo la consejería,
y porque si vienen a la consulta es porque definitivamente no están siendo buenas usuarias. Entonces estamos hablando de población que ya empezó a usar anticoncepción diaria y que ingresa a la consulta porque se olvidan, como le dije, más del 50% de ellas se olvidan o siempre tienen un tropiezo en ser fieles en el tratamiento o en la anticoncepción de día a día. Entonces se le plantea las otras alternativas porque no se la plantean porque definitivamente ellas no fueron a la consulta para usar las píldoras anticonceptivas. Usaron porque la compañera o la amiga o la hermana lo usó y optó por ese método anticonceptivo. De primera mano, muchas de ellas no. Entonces es ahí donde reparo, viendo que ella se olvidaba del método anticonceptivo, planteó las alternativas que para ellas no era conocida. Eso es lo que tenemos que recalcar. No se informa de todos los métodos anticonceptivos que existen. Entonces, cuando ponen en la balanza que ellas, primero, van a estar protegidas con alta efectividad. Segundo, que van a tener casi nada de sangrado de mes a mes y quizás va a haber ausencias. Tercero, que va a tener no tantos efectos como los que presentaba, como las migrañas, la abstención mamaria, en algunos casos en las que dejaron de utilizar por tal motivo las tomas de día a día. Entonces optan por el método y si se les orienta que va a funcionar 3 años, 5 años, que va a ser guiado, bueno, en este caso yo tengo que ser sincero, yo lo hago bajo guía ecográfica, antes y después, ven que el dispositivo está dentro del útero en la ecografía, se sienten tranquilas de que el método está dentro de ellas y ya está funcionando después de las 8 horas recién insertado. Todo eso suma. Esa información, aunque que de poco a poco, todo eso suma. Entonces, como les digo, mi experiencia es sesgada, pero importante porque esto se debería replicar quizás en los centros de salud, ¿no? donde los dispositivos los sistemas intrauterinos deberían ser colocados por los residentes, por los que están haciendo la práctica de la especialidad, ¿no? Un 40% de pacientes mías que cuando brindo la consejería, pacientes jóvenes optan por los sistemas intrauterinos de larga duración, doctora. Esta es mi información. Muy bien, doctora Miriam, muchas gracias. Hay acá una pregunta importante del doctor Tábara, un saludo con mucho cariño para él. Le pregunta, esta es su presentación muy interesante y dice, cuando hacemos orientación y consejería en adolescentes mayores de 14 o menores de 14 años, ¿es necesaria la presencia de un acompañante familiar para que confirme su decisión? Por protocolo, la paciente que es menor de edad ingresa con el familiar. Si viene para anticoncepción y es porque la madre me lo está solicitando, generalmente son las mamás que llevan a sus hijos. Yo les digo que por favor me permitan estar un momento con ella para poder hacer la consejería. Ingresan porque es el protocolo de la clínica que tiene que entrar menor de edad con un familiar. No sé, y les digo por favor, después de haber hecho la historia, porque hay datos que las madres me dan y las chicas jovencitas no me las informan, que es parte de la historia clínica, que tenemos que tener una buena historia clínica. Cuando brindo la consejería, me permito decirle a la madre, por favor, que me deje con ella para poder explicarla y me tomo el tiempo de hacerlo. Y después la hago ingresar y hablamos de lo que ella está tentando, ¿no?, utilizar. Y ahí queda la consejería. O sea, definitivamente no puedo ingresar con solamente a la paciente, ingresa primero y me doy el permiso a la madre para que me deje con su hija para poder orientar. Con respecto a ese tema, es importante añadir que las normas técnicas que tenemos nosotros en el MINSA y las leyes y los códigos del niño y del adolescente son a beneficio del adolescente. Entonces no podemos negar ninguna consulta
a un adolescente que viene por un método anticonceptivo. Así venga sin la mamá o sin el familiar. Nosotros tenemos que atenderles, darles la consejería de la mejor manera y después ya podemos conectarnos con el familiar y todo, pero constituiría más bien un delito casi no atender a un adolescente que viene por planificación familiar o por cualquier otra circunstancia, ¿no? Eso es según las normas del MINSA, ¿no? Porque acá también preguntaban sobre los protocolos, las normas, estaban preguntando, sería bueno, dice, que se hable sobre las normas, ¿no? Como bien ha dicho la doctora, si está la mamá, se hace pasar a la mamá y conversamos con la paciente y también con la mamá, ¿no? Eso para la del doctor Tábara, que preguntó, muy interesante. Después hay varias preguntas, doctora, sobre el SIU. Hay una importante que dice, doctora Miriam, ¿qué pasa si hasta qué tiempo se puede colocar el SIU si la fecha de su inserción ya expiró? Y también hace un comentario por allí también otro doctor, que son difíciles de encontrar en provincias. Si nos puede responder. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí, sí le escuchamos, doctora. Hasta 6 meses, doctora. Ajá. Es eso. Segundo, sí, pues, lo que pasa es que ya vemos que en el Ministerio de Salud hay métodos de larga duración que están dispuestos para las pacientes, ¿no? Y me parece perfecto, ¿no? Pero yo creo que deberíamos también tener las otras alternativas, ¿no? Porque la paciente tiene que elegir, o sea, ahí estamos sesgando los métodos de larga duración. Y me gustaría que eso se plantee también, porque podría ser una alternativa para aquellas jovencitas que deben cuidarse por más tiempo y eviten esos problemas de los olvidos y todo ello con los métodos que usualmente usan la mayoría. Y hay que ser reales, o sea, nuestra valga la redundancia, nuestra realidad es que las chicas, las jovencitas, están muy informadas, pero por otros medios que no son los de salud. Así es. Entonces, llegan a nosotras, difícilmente, no sé, usted me dirá, doctora, con la experiencia también que tenga, que lleguen sin haber optado antes por algún método. O sea, ya llegan porque no están conformes con el método y quieren que les den más opciones. O sea, recién van a la consejería después de haberse hecho la consejería de ellas por otros lados. Entonces, esa es la realidad en cualquier estrato social. En el ministerio, en el privado, en todo, porque son jovencitas. Así es. Entonces, esa es una población muy informada por otros medios, menos por el de salud, ¿no? Para todos. Exacto. Esa es una, así es. Y esa es una de las barreras grandes que tenemos. El uso de la información no adecuada. La información no adecuada, no verdadera. Y si no llega a provincia, eso me parece también una pregunta totalmente válida. No tendría por qué ser, como siempre, Lima centralizado, debería estar en todos los lugares, pero como te digo, eso ya es una situación de salud pública, ¿no es cierto? Así como se optó por el método de larga duración, que es el implante, se podría optar también por tener acceso a estas otras alternativas como Mirena o Yaidez, etcétera, ¿me entiende? Para poder dar beneficio a aquellas jovencitas que necesitan, porque como les vuelvo a repetir, doctora, es una población muy crítica en acceso de información idónea, o sea, está... Bien, doctora Nelia Pinto, tengo que agradecerle mucho por la brillante moderación, al igual que la presentación de la doctora Miriam Contreras Soto, muy interesante, que creo que nos debe permitir a todos tener mucha claridad sobre qué es lo que tenemos que hacer en anticoncepción y mujeres jóvenes o adolescentes, ¿no? Entonces ha sido muy importante y creo que ha sido muy enriquecedor para todas y todos los que han participado el día de hoy en esta tercera sesión extraordinaria, Simposio en Preguntas Claves en Anticoncepción para Mujeres Jóvenes. Le agradezco sinceramente a la doctora Miriam Contreras Soto en su calidad de presentadora y a la doctora Nelia Pinto Arteaga también en su calidad de moderadora por su moderación. En nombre del Instituto Nacional de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y del doctor Antonio Ciudad, les agradezco a todos por su participación
y tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Miriam Contreras. Gracias. Gracias, doctora Miriam. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. Gracias a todos. Chao.